Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en el espacio cuando desde dos focos diferentes, donde se producen ondas, pues llegan hasta un mismo punto del espacio esos dos movimientos ondulatorios. ¿Qué es lo que ocurre en este punto del espacio realmente? Bueno, pues lo que ocurre simplemente es que se suman los efectos de las ondas I sub 1 e I sub 2. ¿Y cómo se suman estos efectos? Pues si la ecuación de ondas, vamos a tomar dos ondas que sean muy parecidas para poder realizar las operaciones matemáticas de forma sencilla. Si la onda I sub 1 es una onda de la forma A seno de omega t menos kx, y la onda I sub 2 es de la misma manera, es decir, coinciden en amplitud longitud de onda, frecuencia, todo. Lo único que vamos a diferenciar es el valor de la x que toma cada una de ellas, es decir, la longitud que vamos a considerar desde el punto 1 va a ser x sub 1, esta distancia de aquí va a ser x sub 1, y la que vamos a considerar desde el punto 2 va a ser x sub 2. ¿Qué es lo que ocurre cuando se suman estas dos ondas? Bueno, pues lo que ocurre es que, ahora le ponemos aquí un 1 y aquí un 2, lo que ocurre es que se forma pues una función y de xt que es la suma de ambas, I sub 1 más I sub 2. Pues escribimos, saco factor común la A que multiplica al seno de omega t menos kx1 más seno de omega t menos kx2. Cierro y cierro. ¿Y qué es por lo que me encuentro? Me encuentro con una suma de senos que ya hemos visto que una de dos, o tenemos una memoria prodigiosa y nos acordamos de cómo se deducía de cuál era la fórmula que relacionaba que transformaba la suma de senos en productos, o tenemos que saber deducirlo, ¿no? Si yo a esto lo llamo alfa y a esto lo llamo beta, vamos a intentar deducirlo. Yo me encuentro con que tengo esta expresión, seno de alfa más seno de beta, y no sé qué hacer con ello, no sé a qué es igual esto. Entonces lo que voy a hacer es llamar a alfa de una manera, esto es un truco que nos va a servir, y a beta así. De la manera que en vez de tener seno de alfa más seno de beta tengo seno de a más b más seno de a menos b. Como yo lo que sí me sé es la expresión del seno de una suma y el seno de una diferencia, lo que voy a hacer es desarrollar tanto esta suma como esta diferencia. Entonces me queda que el seno de alfa más el seno de beta será, esto lo voy a dejar aquí separado, será seno seco cose, seno de A coseno de B más coseno de A seno de B por parte de este primer seno, y por parte de este lo mismo, seco cose pero con signo negativo, más seno de A coseno de B menos coseno de A seno de B. Y si miro el desarrollo me encuentro con que el seno de A coseno de B aparece dos veces y el coseno de A seno de B aparece también dos veces pero con signo diferente cambiado, con lo cual se me van y me queda que esto es igual a dos veces el seno de A por el coseno de B. Luego ya tengo transformada mi suma de senos en un producto de senos. Lo que tengo que hacer ahora es saber qué es A y B en función de alfa y beta, porque yo lo que sumaba era alfa y beta. Bueno, si con este mismo sistema que tenemos aquí yo sumo, me doy cuenta de que alfa más beta es igual, se me van las B's, es igual a 2A. Luego A será alfa más beta partido por 2. A será alfa más beta dividido entre 2. Y si yo, en vez de sumarlo la resto, alfa menos beta será A más B menos A, con lo cual se me iría menos B, que sería más B, 2B. De tal manera que yo puedo escribir que B entonces es alfa menos beta partido por 2. Y ahora sí que tenemos
resuelto nuestro problema inicial, porque yo del seno de A más, perdón, del seno de alfa más seno de beta original, he llegado a una expresión que voy a expresar aquí como seno, perdón, 2 seno de A, que es alfa más beta partido por 2, coseno de B, que es alfa menos beta partido por 2. Esto que era lo que más me preocupaba a mí, porque bueno, pues de memoria no me sé la relación, bueno, pues mediante este artilugio la puedo deducir, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que la he deducido, borro la pizarra y me vuelvo al principio porque ya tengo entonces lo que vale mi expresión de la suma, ¿no? Mi expresión de la suma, la voy a dejar aquí arriba puesta, escrita, seno de alfa más seno de beta es igual a 2 veces el seno de alfa más beta partido por 2 coseno de alfa menos beta partido por 2. ¿Qué problema tenemos añadido? Bueno, pues tenemos un problema añadido, es que yo no estoy sumando alfa y beta, yo estoy sumando esto que dejo aquí, ¿de acuerdo? Yo estoy sumando esto que dejo aquí. Yo he llamado alfa a omega t menos kx1 y beta a omega t menos kx2, de tal manera que el resultado final I de xt será 2 por A, que es el cofactor común, y ahora la suma de los senos la transformo en esto. Seno de alfa omega t menos kx1 más beta más omega t menos kx2 partido por 2 multiplicado por coseno de alfa omega t menos kx1 menos beta menos omega t más kx2 partido por 2. De tal manera que tengo que fijarme en estos argumentos a ver qué es lo que puedo yo retocar de ellos. Aquí tengo que puedo escribir 2a por el seno de omega t más omega t, 2 omega t partido por 2, omega t menos k, y ahora podría poner x1 más x2 partido por 2, x1 más x2 partido por 2. Este sería mi primer argumento. Y el segundo, el del coseno, ¿qué me queda? Pues me queda que omega t menos omega t se me van a marchar y me queda k por x2 menos x1 partido por 2, coseno de k por x2 menos x1 partido por 2. Y ahora hemos llegado a encontrar ya la expresión que nosotros queríamos. Es decir, tenemos una expresión que tiene una parte con un argumento como el de una onda, con una parte con una periodicidad temporal y una periodicidad espacial. Lo único que nos cambia ahora es la variable. Nuestra variable es la suma de las distancias partido por 2, es la media de las distancias. Y tenemos una parte que es la amplitud, que está formada por un coseno variable y una amplitud máxima cuyo valor es 2a. ¿Dónde se va? ¿Qué nos va a producir esta variabilidad? Bueno, pues nos va a producir lo siguiente. Voy a dejar el resultado final sin borrar. Nos va a producir que la amplitud va a tener una serie de valores máximos y una serie de valores mínimos, que en física, borro también esto, se llaman interferencias constructivas e interferencias destructivas. ¿Cuándo es la interferencia constructiva? Pues la interferencia es constructiva cuando se suman tanto por arriba como por abajo, tanto para máximos como para mínimos, de tal manera que no se anula la onda, el valor de las dos ondas que llegan al punto. Es decir, cuando el coseno de k por x2 menos x1 es máximo, se produce una interferencia constructiva. Y eso es cuando el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2 es 1. Esto ocurre cuando k por x2 menos x1 partido por 2 es un múltiplo de pi. Es un múltiplo de pi, porque si yo dibujo aquí mi circunferencia en chiquitito de los ángulos, aquí el coseno que se proyecta sobre el eje horizontal es máximo aquí y aquí. Esto es 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, npi en resumen.
Si yo sustituyo K por su valor, 2pi partido por lambda por x2 menos x1 partido por 2 igual a npi. Simplifico el pi de cada lado, este 2 también, y con que me encuentro con que x2 menos x1 es igual a n por lambda. Es decir, se produce una interferencia constructiva cuando la diferencia entre estas dos distancias es un múltiplo entero de la longitud de onda. ¿Y cuando se produce una destructiva? Pues borro aquí, hago un trocito y digo, ¿cuándo se produce una interferencia destructiva? Vamos solamente a los dos extremos, que son los que nos pueden interesar. Bueno, pues cuando el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2 vale 0. Y esto vale 0 cuando, me vengo aquí, cuando estamos o en pi medios, o en 3 pi medios, o en 5 pi medios, 7 pi medios, es decir, cada vez que andamos pi, pero desde pi medios hasta menos pi medios. Es decir, sería cuando, vamos a poner k por x2 menos x1 partido por 2 es igual, voy a escribir aquí primero pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Esta serie son los impares 1, 3, 5 de pi medios, es decir, 2n más 1 por pi medios, tomando n valores desde el 0. Esto sería esta serie, de manera que si yo lo sustituyo aquí en la igualdad, k por x2 menos x1, perdón, vamos a ponerle acá 2pi partido por lambda por x2 menos x1 partido por 2 igual a 2n más 1 por pi medios, me encuentro con que puedo simplificar de nuevo el pi y puedo simplificar también este 2, y si despejo en función de lambda me queda que x2 menos x1 es igual a 2n más 1 por lambda medios. Es decir, se produce una interferencia destructiva cuando la diferencia de distancias entre estos dos puntos es un múltiplo entero, un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Aquí ves.